Bienvenidos a Laberintos, todos los caminos del conocimiento, un programa de investigación de la Universidad de Medellín. Hoy nos acompaña la doctora Luz Doris Bolívar, vicerrectora de investigaciones de la Universidad de Medellín, y con ella hablaremos de las jornadas de investigación de esta universidad. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias. Feliz de poder compartir con la sociedad en general nuestra iniciativa de las 8ª Jornadas de Investigación Primeras Internacionales. Empecemos, doctora, por contarle a la gente en qué consisten estas jornadas, cuál es el propósito que tienen. Son un espacio por excelencia para llevar a públicos no científicos, a comunidad en general, nuestros hallazgos, nuestros resultados, nuestra inquietud investigativa, nuestras conclusiones en la materia, en cada uno de los saberes específicos que trabaja la Universidad de Medellín, como son el área de la comunicación, del derecho, económico-administrativas y el área de las ingenierías. En este marco de saberes se han investigado de manera, digamos, asidua y de manera constante muchos problemas sociales en los cuales ya se han hallado soluciones y se han transferido al sector productivo, y por lo tanto este es un escenario de dar a conocer o para dar a conocer mejor todos estos resultados. Pero entonces, doctora, yo le pregunto, ¿las jornadas de investigación son para investigadores, para expertos en investigación, o están abiertas, digamos, a la comunidad en general, a los profesionales, a los estudiantes? Combinan los dos tipos de públicos. Los ponentes son investigadores, son científicos en la materia, de índole local, de índole institucional y de índole internacional. Y los asistentes estarán compuestos entonces por académicos, investigadores, profesores de otras universidades y de unidades de I+D del sector empresarial, pero también habrá opción para ingreso de estudiantes o de público en general. De tal manera que están entonces abiertas las inscripciones, es posible que cualquiera que esté inquieto con el tema, así sea lego en él y desee simplemente acercarse en una primera perspectiva, podrá hacerlo. Para una persona común y corriente, digamos, alguien que es un profesional externo a la universidad, ¿cuál sería, digamos, el atractivo, el interés de estas jornadas? Conocer qué hay de investigación detrás del tema que le interesa, ¿sí? Me explico. Por ejemplo, Simposio Internacional de Investigación en Comunicación, vigencia prospectiva, quiénes somos y para dónde vamos. En el ámbito de la comunicación suele decirse mucho que no hay investigación científica en la materia. Entonces es como la oportunidad de acercarse a grupos de investigación que han estado inquietos, que han buscado en la metodología científica opciones para conocimiento de punta y que ahora por viva voz podrán transmitirles a este público interesado en el asunto. Entonces es una opción para estudiantes universitarios, para profesionales, por ende una opción de actualización en temas, para, digamos, personas que laboran en los sectores productivos afines, de mantenerse al día, en la vanguardia, en el ámbito del conocimiento específico al que desee incursionar. Bueno, doctora, ¿cómo van a estar organizadas las jornadas? ¿Qué va a suceder alrededor de ellas? Pues cuéntenos un poquito de cómo va a funcionar esta semana. Tendremos 3 momentos muy significativos, pero el eje central son 10 simposios simultáneos que tendremos por las diferentes áreas ya anunciadas. Tendremos el Simposio Internacional Investigación en Comunicación, Vigencia y Prospectiva, ¿qué somos y para dónde vamos? Allí tendremos 3 ponentes de México, ligados a nuestras líneas de investigación de los grupos de nuestra facultad. Tendremos también un visitante de Italia para el área del derecho, qué tan alternativas son las justicias alternativas en las 4ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal. E igualmente de Estados Unidos nos acompañará para Ingeniería Civil un visitante para hablarnos de las tendencias del diseño de infraestructura. En Ingeniería Ambiental tendremos la visita de España para hablar de las tendencias en ingeniería ambiental en el ámbito específico de la investigación. Tendremos el primer simposio de investigación contable, hacia dónde va el desarrollo teórico de punta en la contabilidad,
y tendremos allí 2 visitantes de España y Argentina respectivamente. La investigación jurídica en el derecho comparado tendrá las visitas de Italia y España, en un contraste en el derecho entre el derecho sustantivo y el derecho procesal, muy interesante. Por primera vez tendremos un simposio sobre sistemas computacionales, con un visitante de gran interés para nuestro grupo de investigación Arcadius, que nos viene de Canadá. Riesgos financieros y económicos tendrá la exposición de un visitante de México. Allí podrá entonces el grupo GINIF nuestro podrá profundizar en la materia. Riesgos financieros y económicos, como ya lo mencioné. Otro visitante nos llega de Suiza para hablar del lugar del otro en los procesos de formación humana. Y de Brasil tendremos una exposición muy interesante en el primer día inaugural sobre unos análisis comparativos de sistemas nacionales de ciencia, tecnología y la innovación. Y para culminar tendremos a España con cultura escrita en el ámbito general y aplicación al caso Universidad de Medellín. Doctora, tenemos que ir a unos mensajes, pero ya vamos a regresar porque, digamos, estos temas, hay mucha gente importante que va a venir, digamos, son muchos temas interesantes los que vamos a tratar. Entonces vamos a unos mensajes y ya volvemos con más laberintos. Seguimos acá en Laberintos. Hoy nos acompaña la doctora Luz Doris Bolívar y estamos hablando de las 8ª jornadas de investigación de la Universidad de Medellín. Doctora Luz Doris, entonces, ¿qué otros invitados? Veníamos hablando de los simposios, pues de cómo se van a organizar estas jornadas. ¿Qué otros invitados tenemos o qué otros simposios hay dentro de las jornadas de investigación? Sí, como concreción de esta movilización de comunidad científica internacional, porque es bueno así precisarlo, todos estos países que mencioné tienen detrás o están siendo representados por científicos e investigadores en la materia. El grupo IMAGO de nuestra Facultad de Comunicación tendrá un simposio de narrativas audiovisuales y España y Argentina le estarán respaldando en esta iniciativa. Con respecto a otros invitados internacionales, me gustaría saber, doctora, cómo se ha dado esta relación, cómo se establecen estos contactos. ¿Es por investigaciones conjuntas o es porque son, digamos, los investigadores nuestros quienes solicitan a estos personajes como para que les sirvan de pares, o cómo es el proceso ahí? Es un tejido en red, es la opción de dialogar con investigadores de otras fronteras, con unos intereses por el conocimiento afines, indudablemente con aplicación específica a cierta resolución de problemas en investigación aplicada, pero que de una u otra manera la corriente de pensamiento que se moviliza en medio de las inquietudes de investigación los integra. Y entonces estos son escenarios para compartir desde el punto de vista de la cientificidad, pero también desde el punto de vista de la entrega de esos resultados a comunidades no científicas, a estudiantes en formación, a centros de desarrollo tecnológico, a unidades de I+D empresarial, a inquietudes gubernamentales para volcar estos resultados a política pública, etc. Es decir, es un diálogo de saberes, es la oportunidad de sentarse con quienes se dedican permanentemente o de manera muy frecuente a pensar los problemas propios de la investigación en su área y aquellos que apenas incursionan en ella. Doctora, entonces, digamos, usted nos había dicho ahorita que las jornadas tenían 3 ejes fundamentales, digamos que los simposios eran como el eje central. ¿Cuáles son esos otros 2 aspectos, esos 2 otros puntos importantes dentro de las jornadas de investigación? El segundo de ellos es la conexión con sector productivo y gubernamental. Al interior de los simposios tendremos una ponencia como mínimo por sectores de esta naturaleza. Tendremos invitados muy especiales como el alcalde de la ciudad, el subsecretario de Educación Municipal, el secretario de Gobierno, el contador general de la Nación. Tendremos también representación de empresas públicas de Medellín, de Corantioquia, la Subdirección de Cultura Ambiental, y tendremos el presidente de la ANDI, el doctor Luis Carlos Villegas. Es decir, es la oportunidad de dialogar más de cerca con instituciones con las que hemos cofinanciado investigación o instituciones y sectores que tienen un interés particular para la aplicación de los resultados de nuestra investigación. Como por ejemplo el sector gubernamental,
al llevar a política pública y política de desarrollo social estos hallazgos. No podemos enquistarnos con resultados de investigación y guardarlos en los anaqueles de bibliotecas o en bandas magnéticas. Necesitamos hacer esta apertura a este tipo de sectores. ¿Estos visitantes, pues, o estos invitados del sector productivo están también repartidos en los simposios o están, digamos, en una programación general para todos? Están al interior de cada uno de los simposios. Entonces, cuando alguien desee inscribirse a uno de los simposios, sabrá que en él encontrará un ponente y un expositor de ese sector productivo, social o de ese sector externo a la academia que lo nutre y lo enriquece. Doctora, nos gustaría que nos ampliara un poquito, digamos, ese tema de la importancia de ese enlace entre el sector productivo y la investigación universitaria, de por qué es tan importante que eso se dé y que entonces estos invitados vengan a las jornadas de investigación. Sí, las torres de marfil para la investigación y los aislamientos en laboratorios, batas blancas o similar, están superados. Es una brecha que está evidenciada, no ha jalonado el desarrollo social, científico y tecnológico que nuestro país y nuestros países en general necesitan. Por lo tanto, la integración universidad-empresa-estado está siendo una exigencia mundial, está siendo una movilización regional, nacional, para las vías universitarias. Por lo tanto, la Universidad de Medellín no se ha quedado atrás, tiene una incursión en un pool de convenios activos para investigación, 56 en total, con todo este tipo de sector. Es lo que hemos denominado el segundo piso de la investigación en la Universidad de Medellín, que pretende indudablemente es la transferencia y el uso y resultados de investigación hacia estos sectores. Es un diálogo necesario, es un diálogo obligatorio y es una responsabilidad social de la investigación en las universidades. Bueno, desde la universidad obviamente ya está ese interés. ¿Qué tal ha sido la respuesta del sector productivo, por ejemplo, para estas jornadas? ¿Qué tan interesados se han mostrado ellos en la participación en estas jornadas de investigación? Totalmente dispuestos y es más, deseosos de estar acá con nosotros, porque no es el primer acercamiento. Entonces, cuando ya hemos tenido experiencia previa de hacer investigación con contrapartidas para su cofinanciación, nos ha permitido mostrarnos de lado y lado nuestros intereses, nuestras capacidades, nuestras oportunidades y sobre todo poder observar cómo esos resultados se usan tanto en la academia como en el respectivo sector. Entonces, digamos que hay una confianza mutua que se ha ido gestando a partir de la cofinanciación de investigación o de la convocatoria para investigación que demanden estos sectores por parte de la Universidad de Medellín. Bueno, este es, digamos, el segundo punto. Habría un tercero. ¿Cuál es ese tercer elemento de las jornadas de investigación? El más delicioso, en términos de provocación, por cuanto motiva, sensibiliza el espíritu investigativo del talento humano y es el estímulo a la investigación. El estímulo, la valoración, la exaltación pública. Tenemos una tarde de gala de la investigación, una tarde de premios, que será el último día, el 31 de agosto a las 3 de la tarde, en el Auditorio Héctor Ospina de nuestra universidad. Allí estimularemos al mejor grupo, a la mejor investigación, al mejor talento humano estudiantil y profesoral, a los muchachos que han cursado por los ciclos de semilleros, y tendremos entonces también la exaltación pública de los estudiantes que ganaron a nuestra denominación para la primera publicación estudiantil en la universidad, resultado de investigación. ¿Cómo es eso de la primera publicación estudiantil de la universidad? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, nuestros estudiantes viven un proceso de formación en ciclos de semilleros supremamente interesante y por esto están facultados para inscribir artículos de investigación a su nivel, en su lenguaje y de su autoría, apoyados por esa tutoría, por ese padrinazgo que les ofrecen los grupos de investigación cuando los reciben en pasantía y se sumergen a ser auxiliares de investigación. Entonces ellos tendrán su revista estudiantil para publicar allí de manera confiada, de manera decidida, para poner también en debate público lo que piensan y sienten fruto de esa formación. Bueno, ¿cuáles son? Pues ya me dijo pues cuáles eran los otros estímulos, pero ¿en qué consisten? ¿En qué consiste el estímulo a los grupos, a los estudiantes, a los profesores? Sí, el premio Mejor Investigación, por ejemplo, concede 50 millones de pesos para el desarrollo de la línea que está detrás del proyecto mismo, la línea de investigación.
Por ejemplo, nuestra versión 2006 premió un proyecto muy interesante de nuestro profesor investigador Daniel Bedoya de Ingeniería Civil, en vulnerabilidad sísmica, en nuevos materiales, en resistencia de materiales para el sector de la construcción en vivienda de interés social. Con esto, el profesor, por ejemplo, acaba de vivir unas pasantías muy interesantes en España y tendrá otra posiblemente en Brasil, e igualmente iniciará un proceso de patentación que con seguridad será una gran sorpresa para el sector de la construcción e incluso para el sector gubernamental, que tiene que atender sectores menos protegidos en términos de vivienda de interés social. Bueno, hablemos un poquito como de la historia de estas jornadas. Estas son las 8ª jornadas de investigación, las primeras internacionales. Entonces me gustaría que nos contara como de dónde viene, pues como cuál es ese camino que se ha recorrido en la programación y en la organización de estas jornadas de investigación. Venimos de menos a más. Y es un hecho que nuestras primeras versiones de jornadas eran auditorios solos, solitarios, eran profesores que no tenían el trabajo investigativo que los respaldaba, que no tenían tampoco el público que los escuchara interesado. Ahora es al contrario, los cupos incluso son limitados para la asistencia a los simposios, porque ya tenemos, digamos, un posicionamiento de nuestros profesores investigadores y tenemos un reconocimiento interno y externo que nos permite hablar ya de una versión internacional. Las jornadas 2005 fueron jornadas nacionales que convocaron a 40 universidades del país y un pool de 138 ponencias que dieron origen a unos libros memoria y a unos libros temáticos para ser utilizados como material didáctico, por ejemplo, en las universidades, y para ser utilizado como material bibliográfico en, por ejemplo, formulación de proyectos de desarrollo social. Bueno, doctora, hablando, digamos, de este aspecto de las publicaciones, para esta nueva jornada se tiene previsto también publicar, también, digamos, cómo se va a impactar a partir de la publicación el resultado de las jornadas. Sí, es un compromiso que la difusión también luego pueda tener acceso de todo tipo de públicos, y existirán los libros temáticos por simposio, donde allí podrá mirarse la literalidad de la ponencia como tal, y podrán mirarse algunos enlaces temáticos que harán sus editores para que el libro realmente cumpla con unos requisitos de profundidad y que sean de interés de científicos, de académicos, de estudiantes y de público en general. Yo tendría una pregunta que se me había quedado pronto ahorita entre el tintero, y es ¿por qué la decisión de hacerlas internacionales? Es decir, las de 2005 usted me dice que fueron nacionales, ese salto hacia lo internacional, ¿a qué se debe? Descubrir sin fronteras, ese es el eslogan de nuestras jornadas. Es la apertura que ya hemos ido teniendo a través de redes, alianzas y convenios para investigación, ya cristalizarla en escenarios y nichos institucionales, físicos, virtuales y de toda naturaleza, de tal manera que cristalicen esa opción de seguir trabajando en convenios, en proyectos y en expectativa, digamos, de conocimiento de punta, pero no enquistados, no anquilosados en nuestra institución como tal, sino ya con la apertura que de suyo venimos teniendo. Entonces es la cristalización de una vivencia ya de alguna manera tejida con anterioridad. No lo queremos como una vitrina y como el inicio de que el mundo nos conozca, es la oportunidad de que quienes ya nos conocen vengan a nuestra casa, vengan a nuestra ciudad, a nuestro país e interactúen con Colombia entero. De alguna manera también es el resultado del avance o del desarrollo de la investigación dentro de la universidad, es decir, ya nuestros investigadores están para conversar al mismo nivel con los investigadores internacionales. Sí, nuestra división de relaciones internacionales, con un reciente surgimiento, pero con una política y con una definición y un apoyo supremamente grande, nos ha viabilizado esta posibilidad de abrirnos al mundo entero, y ya está la cristalización, obviamente siempre inacabada, y obviamente tenemos que ser realistas en proceso, pero pensamos precisamente que estos son espacios que, si se cultivan, indudablemente irán en ascenso, nunca en descenso. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con más laberintos.
Regresamos entonces a Laberintos. Hoy nos encontramos con la doctora Luz Doris Bolívar y estamos hablando de las 8ª jornadas de investigación Universidad de Medellín, primeras internacionales. Doctora Luz Doris, ahorita habíamos hablado un poquito de los premios, pero nos quedamos ahí como sin acabar de hablar de ellos. Cuénteme pues como todo el tema de los premios, cómo va a ser, esa tarde, cómo va a ser. Sí, esa tarde es para vivirla y disfrutarla. Nuestros jóvenes investigadores, talento y profesores investigadores recibirán el premio Luis López de Mesa. Ese es al mérito, a la persona. Son 25 salarios mínimos y 15 salarios mínimos respectivamente, y de alguna manera resultan significación simplemente, pero detrás de eso está la exaltación pública y la posibilidad de decir yo soy talento, quiero serlo y quiero realizar mi sueño, y es un respaldo que la universidad le brinda en la materia. ¿Desde hace cuánto viene la universidad ofreciendo el premio Luis López? Luis López es versión 97, desde ese año, y lo hemos llegado incluso a declarar desierto. Eso ha sido lo meritorio, por cuanto vemos el crecimiento y la evolución del talento humano mismo para la investigación y la cultura investigativa, cómo se ha impregnado cada día más en todos nuestros escenarios, en nuestros actores, para hacer la vida en la Universidad de Medellín. Yo ahí también tendría, digamos, una pregunta. ¿Ustedes han hecho algún seguimiento de quienes han ganado esos premios, por ejemplo, a los estudiantes? ¿Cuál ha sido, digamos, el resultado de ese estímulo? Sí, por lo general estos muchachos, cuando obtienen este tipo de reconocimiento, van a ser jóvenes investigadores con unas becas pasantías anuales en cofinanciación con Colciencias, o incursionan a las vidas universitarias a través de formarse en maestrías. Son generalmente espíritus que apetecen por la formación de alto nivel, y normalmente los ve uno en retorno a su universidad o en retorno a otras para la vida académica. Y algo muy interesante, nos los hemos encontrado en el sector público, en el caso de egresados de la Universidad de Medellín, ocupando puestos gubernamentales con gran proyección, porque indudablemente son, digamos, provocadores de que estos sectores también incursionen en convocatorias para investigación, por ejemplo, en estímulos y premios, etcétera. Bueno, doctora, ¿dónde la gente puede encontrar la información de estas jornadas de investigación? ¿A dónde se debe dirigir? ¿Dónde puede hacer las inscripciones? ¿Dónde encuentra toda la programación completa? En nuestra página web, investigaciones@udm.edu.co, o en el teléfono 340-5170. Esto si se hace vía telefónica o vía virtual. Allí encontrarán el respectivo cupón, pero también podrán dirigirse a nuestras oficinas en el bloque administrativo de la Universidad de Medellín, segundo piso, Vicerrectoría de Investigaciones. ¿Qué requisitos o qué tiene que tener la gente? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué elementos tiene? El único requisito es la voluntad y el deseo de ver en la investigación una opción de cambio y transformación social y conocer más de ella. Las tarifas son supremamente bajas y asequibles. Nuestros estudiantes son escasamente 30.000 pesos, los egresados de la Medellín 40.000 y el público en general 70. Estas tarifas frente a otros estándares afuera pues están sumamente competitivas, bajas, podemos afirmarlo así. Es más, solo pretenden subsidiar la gran y la alta inversión que la rectoría de la universidad, que la honorable conciliatura hacen para hacer posible y viable un evento de esta naturaleza. De verdad es grande. Tenemos incluso el respaldo de Colciencias y de ICETEX, precisamente por la magnitud del evento y por la agenda que se ha trazado para el mismo. Bueno, usted también me decía ahorita que los cupos son limitados. ¿Qué tan limitados son? Depende de los escenarios en los cuales se vaya a desarrollar cada uno de los simposios. En promedio estamos hablando de 100 cupos, 120 por simposio. Ya varía entonces en este rango entre 50, 200 o algo así. Se trata entonces de una oportunidad de inscripción previa, lo más pronto posible, para que pues no nos quedemos por fuera de un certamen que sabemos que a muchos ha motivado. Es más, nuestra inscripción ya de alguna manera ha logrado pues ver ese interés, y nos alegra muchísimo, muchísimo, porque pues no es lo usual ver inscritos con tanta antelación y ver personas que quieren reservar su espacio para él. Doctora, ya el tiempo se nos acaba, pero antes de irnos quisiera que usted le hiciera una invitación a la comunidad universitaria y en general a la comunidad de la ciudad a participar en estas jornadas. Sí, la Universidad de Medellín abre sus puertas, abre la investigación para el medio, para todo el sector público, gubernamental, el sector privado, empresarial, las ONG, los centros de desarrollo tecnológico, las otras universidades
Queremos entonces compartirles nuestra cultura investigativa e invitarles a que estén con nosotros en una semana que será de degustación de la investigación. Bueno, doctora, muchas gracias por habernos acompañado acá en Laberintos. A ustedes, muy amables por este espacio para la difusión de la investigación. Y a ustedes los esperamos la siguiente semana con otro programa de Laberintos y una nueva investigación.